Vamos pasar entonces a la charla ahora de Johann Sebastián Castañeda, titulada Evaluación de actividad microbiana de extractos vegetales frente al Helicobacter pylori. Mientras Sebastián va cargando su charla, yo le presento. Johann Sebastián Castañeda es microbiólogo industrial. Actualmente soy investigador y candidato a magíster en ciencias biológicas. Actúo en el Departamento de Microbiología y Departamento de Química de la Pontificia Universidad Javeriana. Sebastián, la palabra es tuya. Bienvenido. ¿Ahí me escuchan todos? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, buenos días a todos. La verdad que es un honor estar aquí frente a ustedes dándoles esta charla y compartir un poco de lo que hacemos en el laboratorio de Helicobacter pylori referente a evaluación de actividad antimicrobiana de productos naturales. Pues la verdad llevamos muy poco tiempo en estos estudios, pero quisimos crear también este webinar y este espacio para compartir nuestro conocimiento con ustedes. Entonces, pues esta charla va a ser un poco complementaria a la anterior, a la doctora Albalicia y de Angelita. Entonces, sin más preámbulos, bueno, este es como el panorama en que me voy a desempeñar. Vamos a dar una breve introducción sobre cómo el grupo de investigación llegó a interesarse por la búsqueda de moléculas provenientes de productos naturales. Y vamos a ver de manera un poco didáctica y práctica cuáles son las técnicas que existen para evaluación de actividad antimicrobiana de extractos bacterias en general. Pues quise traer algunas técnicas que se utilizan. Esto pues para hacer un poco más enriquecedora la charla, a pesar de que el modelo que yo trabajo es Helicobacter. Y pues ya vamos a ver de manera un poco más detallada cuál es la metodología que nosotros empleamos en el laboratorio y, y algunos resultados pues que hemos llegado a nuestro grupo de investigación. Entonces, bueno, nosotros, ¿por qué nos llegamos a interesar en investigar productos naturales? Y es que, bueno, tenemos que las plantas pues producen una gran variedad de metabolitos secundarios, entiéndase metabolitos secundarios como esos compuestos que produce la planta, no producto de su metabolismo inicial para su nutrición, sino por otros factores, como por ejemplo la defensa frente a agentes infecciosos, y que a nivel de aplicación pues pueden tener alguna actividad biológica de interés. Entonces, pues estas actividades biológicas pues son realmente muy diversas, pues como hemos podido ver a lo largo pues, de estas charlas, como actividad anticancerígena, antioxidante, antimicrobiana, entre otras. Y también un dato de interés es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el 80% de la población hace uso de productos naturales para su uso en el cuidado de la salud, pues lo cual es un porcentaje bastante amplio. Gran parte pues, de este conocimiento radica en el uso tradicional que tienen estos productos naturales, que pues sin embargo tiene que ser validado por resultados científicos. Frente a eso, además de la problemática pues, que afrontamos, como lo vimos en la presentación anterior, sobre el aumento de la resistencia pues, que hemos tenido a nivel mundial de diversos microorganismos causantes de enfermedades infecciosas frente a sustancias antimicrobianas. Y también que estas terapias que se emplean suelen tener efectos secundarios incluidos, como la larga duración de estos tratamientos, pues, y algunos síntomas que experimentan los pacientes, pues, que conllevan al abandono pues, de los tratamientos y también el aumento pues, per se de la resistencia antimicrobiana. Entonces, digamos, esta es como una representación gráfica que quise hacer sobre, de modo muy general, de la investigación en productos naturales, cuáles son las fases que ocurren.
Entonces, pues arrancamos siempre pues con estudios in vitro a nivel de laboratorio y pues estos ya después los pasamos a un modelo in vivo. Y posteriormente, pues ya dependiendo de esos resultados, pues ya los llevamos a estudios en fase clínica, pues que pueden ser varios, fase clínica, y pues que eso nos lleva pues a la terminación de la creación de una patente de un fitomedicamento pues que va a tener una aplicación terapéutica. Esto lo quise hacer pues como en esta representación esquemática porque, digamos, si se fijan en la parte de estudios in vitro, que es la que nos compete en esta charla, pues tiene como un amplio background o un amplio espectro, ¿sí? Y es que, digamos, si ustedes hacen los ejercicios de buscar artículos relacionados con estudios in vitro de su modelo de interés, pues se van a encontrar que pues estos son pues bastante diversos comparados con, o bastante amplios comparados con lo que convierte lo que conlleva pues a estudios de fases posteriores. Entonces, pues aunque, a pesar de que eso puede ser dado por muchos motivos, pues a nosotros nos llamó como grupo de investigación esa curiosidad de si hay tantos estudios in vitro de actividad antimicrobiana de productos naturales, pues porque no hay en el mercado pues medicamentos disponibles para el tratamiento de pacientes. Y entonces, bueno, aquí, y eso es más o menos como el esquema gráfica, pues que ilustra ese pensamiento, pues que nosotros nos vimos encontrados al principio. Esto es una pintura de un cuadro japonés famoso de la granola Kanagawa, pues que le hicieron unas modificaciones y salió publicado en un artículo de Science, donde pues hablaban básicamente de lo que nos compete pues este año sobre la pandemia del COVID-19. Y entonces ellos ponían en cuestión de que era tanta la información de artículos de científicos que estaban saliendo sobre el tema, que uno, los científicos pues se estaban sintiendo agobiados por tanta información que había publicada, y dos, que muchas de estas informaciones carecían de resultados robustos debido a metodologías incompletas o carentes de pruebas estadísticas. Entonces, nosotros, al ver esta revisión bibliográfica de actividad in vitro de productos naturales, nos cuestionamos realmente si cuando estos reportes decían que los resultados conllevan una actividad promisoria, ¿será que realmente es una actividad que merece ser escalada a otros modelos? Entonces, pues a lo largo de la charla, pues vamos a poder ver, digamos, un análisis metodológico un poco más profundo y de pronto podrán enterarme un poco más a qué es lo que me refiero. Bueno, entonces esto es un esquema de manera general de cómo se realiza un estudio químico y biodirigido. Entonces, pues básicamente nosotros partimos pues, de un material de un extracto vegetal y producimos pues el extracto como tal por medio de diferentes procesos extractivos. Y posteriormente pues ya lo llevamos a un fraccionamiento y a una purificación dependiendo pues del interés de nuestro objeto de investigación, tratando de elucidar y aislar pues algunos metabolitos pues que sean de nuestro interés. Entonces, nótese que en cada una intermedio de las fases, nosotros pues hacemos bioensayos, pues en este caso analizando pues la actividad biológica pues, que nosotros estamos buscando. Entonces, pues en esta charla nos vamos a enfocar a nivel de extracto. Entonces, pues vamos a ver cuáles son las técnicas in vitro que se emplean para el análisis de extractos frente a bacterias principalmente. Entonces, bueno, buscando, digamos, alguna técnica estándar que exista para el análisis de extractos naturales, pues como bien sabemos, pues dentro de dentro de esos extractos radica una serie de compuestos conglomerados que pues tienen un interés particular de ser analizados. Y pues no hay una técnica, digamos, exacta para evaluar este tipo de compuestos, y lo que se hace es que muchos autores se remiten a guías donde se evalúan
compuestos antimicrobianos como los antibióticos. Entonces, pues aquí tenemos dos guías, donde está la guía del CLSI M07A10, que es para evaluación de susceptibilidad antimicrobiana para microorganismos pues, que crecen de manera aerobia. Y tenemos la M45, que es la que nosotros empleamos en el laboratorio para hacer estudios de susceptibilidad antimicrobiana para microorganismos de lento crecimiento. Entonces aquí están pues también las versiones actualizadas de cada uno de esos documentos. Y el documento que se usa es el del Comité Europeo de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana, el EUCAST. ¿Sí? Entonces, aquí está pues, un pantallazo de la página web. Y aquí el EUCAST, pues, si bien va muy de la mano de que emplea el CLSI, el EUCAST principalmente se basa en esta norma ISO que ustedes pueden ver, la ISO 20776-1 del año 2019, que es la última versión. Se pueden utilizar ambas metodologías, pues como dije, van muy de la mano y realmente el montaje de la metodología es prácticamente el mismo. Entonces, para estas técnicas de evaluación de actividad antimicrobiana de productos naturales, básicamente los podemos dividir en dos, los cuales son las técnicas que están basadas en difusión y las técnicas que están basadas en dilución. ¿Sí? Entonces, pues, ¿en qué varían entre un tipo de técnicas y la otra? Pues básicamente el tipo de resultados que nosotros vamos a obtener. Entonces, en las técnicas de difusión, pues principalmente los resultados que se van a obtener son pueden ser semi-cuantitativos o de manera cualitativa. Nos sirven para saber de manera muy general, pues, si un extracto puede tener alguna actividad in vitro de manera interesante. Y las técnicas de dilución, pues, ya nos dan datos numéricos, pues, más precisos de qué tanta puede ser esa capacidad antimicrobiana que puede tener nuestro extracto. Entonces aquí pues observamos algunos métodos de difusión que existen para evaluar productos naturales. Entonces aquí tenemos la técnica de difusión en disco o también llamada la técnica, que pues es una técnica que se utiliza para evaluar susceptibilidad y resistencia frente a antimicrobianos. Entonces aquí pues se usan sensidiscos de papel filtro y se ponen sobre un medio de cultivo Müller-Hinton, eh, que está crecido pues con el microorganismo que nosotros vamos a evaluar de manera masiva y nosotros lo que hacemos es medir el diámetro pues de inhibición que hubo. ¿Sí? De manera muy similar también tenemos el método e-test, que este pues es muy parecido al anterior, solo que utiliza una tira de papel y pues que pues, en este caso va a tener impregnado pues nuestra solución de extracto y pues el fundamento pues básicamente es el mismo de medición de halos de inhibición. Un método que está también dado de manera interesante es el método de biomitografía con cromatografía en capa delgada, pues que involucra la utilización de una técnica química, que es claramente una cromatografía en capa delgada, y que pues se utiliza principalmente por medio de tres metodologías. La podemos hacer por contacto, es decir, nosotros tenemos nuestra placa de cromatografía y la ponemos sobre un medio de cultivo que es donde tenemos nuestro microcrecido y posterior al tiempo de incubación, pues vamos a ver halos de inhibición. Esta técnica pues, es bastante interesante si queremos saber si unas determinadas moléculas presentes en nuestro recorrido tienen alguna actividad antimicrobiana de interés. También se puede hacer por inmersión, que es sumergiendo la capa de cromatografía en medio de cultivo crecido con el microorganismo y pues que también lo llevamos a incubación y vemos a los de inhibición. Y el método directo que es a partir de la placa de cromatografía, en donde nosotros vamos, por medio de aspersión líquida, vamos a esparcir la suspensión del microorganismo en nuestra placa de cromatografía. Y aquí vamos a ver ausencia, presencia de crecimiento, pues, en la placa como tal. Entonces, como les decía, pues, cualquiera de estos métodos que vimos nos dan resultados cualitativos. Y esto es un error muy frecuente que uno encuentra en literatura, en que reportan extractos que tienen actividad antimicrobiana y cuando uno va a mirar la metodología encuentra pues, que lo realizaron por medio de difusión en disco.
Entonces, pues eso no es cierto y estas técnicas lo que tienen de capacidad es únicamente utilizadas, por ejemplo, para hacer análisis de screening preliminar, por ejemplo, cuando tenemos gran cantidad de extractos que queremos analizar, entonces utilizar una de estas técnicas podría ser interesante pues para saber con cuáles extractos puedo seguir evaluando de manera in vitro esa actividad, pero independientemente del medio que yo escoja, y tengo que hacer sí o sí el uso de un método de dilución, sí, de manera cuantitativa. Entonces aquí vamos a entrar a ver los métodos de dilución. Entonces estos son los métodos, hay dilución en calio y hay dilución en agar, dependiendo pues si el medio es sólido o si es líquido. Entonces, vamos a ver primero los de medio líquido. Entonces aquí principalmente tenemos los que están basados en macrodilución, pues básicamente el montaje se realiza en tubos de ensayo y en volúmenes no mayor a 2 mililitros. Y en microdilución si los montamos en una placa de 96 pozos con volúmenes menores a 500 microlitros. ¿Sí? Diferencias entre el uno y otro, pues respecto a la microdilución, pues es un método, pues es menos costoso, pues porque el anterior requiere un montaje un poco más laborioso en cuestión de que necesito varios tubos de ensayo para hacer las pruebas que necesite. Pero este ensayo de microdilución requiere un mayor entrenamiento. Aquí pues tengo que tener una capacidad de pipeteo buena pues para tener unos resultados confiables. Entonces, pues este ensayo en lo que se basa es que yo voy a montar concentraciones de mi extracto a evaluar de manera separada, como pueden ver aquí en la imagen de macrodilución. Entonces tenemos extractos con concentraciones de 2, de 4, de 8, de 16 y de 32 microgramos por mililitro. Y en cada una pues voy a poner a mi microorganismo a crecer y pues el medio de cultivo va a tener mezclado en sí la concentración de extracto que yo quiero evaluar. Y aquí lo que voy a ver es ausencia, presencia de crecimiento microbiano. Esto se realiza pues por medio de test. Entonces aquí pues nótese que para la evaluación de actividad antimicrobiana, aquí tenemos que ya en concentraciones inferiores a 4 microgramos mililitros, pues aquí ya vemos presencia de crecimiento. ¿Sí? Entonces, estos métodos pues han ido, digamos, incluyendo más técnicas de carácter colorimétrico. Esto porque muchas veces por medio de la turbidez se pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Y estos incluyen algunos colorantes algunos compuestos que evalúan viabilidad, como por ejemplo pueden ser las sales de tetrasolio o el uso de resarsurina, ¿sí? Entonces, pues no hace mucho énfasis en estos colorantes porque posiblemente en la siguiente charla pues los van a hablar con más detalle, pero lo que sí quiero decir ahorita es que en referencia a bacterias, estos colorantes son de uso alternativo y es que en la literatura se menciona de manera clara que estos colorantes no están muy bien descritos en bacterias, es decir, no se conoce con exactitud el fundamento de ellas y por ende pues pueden haber resultados como falsos positivos. Además, teniendo en cuenta que como estamos trabajando con extractos, hay posibilidad de que algunos compuestos presentes en él puedan hacer que estos compuestos se reduzcan, cambiando su coloración y observando pues, resultados como falsos positivos. Y bueno, y la última técnica, que es la que nosotros empleamos en el laboratorio, es la técnica de dilución en agar, que es considerada como el estándar de oro para microorganismos de crecimiento lento, como es el Helicobacter pylori. ¿Y por qué se puede ser considerada como estándar de oro? Y es que resulta que el Helicobacter pylori pues tiene ciertas particularidades de crecimiento, y es que primero su crecimiento es lento, esta bacteria dura más o menos entre 3 a 5 días en crecer, eh, y también es un microorganismo microaerofílico, lo cual hace que montar una dilución en caldo pues sea mucho más complejo.
que requiere suplementos adicionales pues, para estimular su crecimiento. Es por esto pues, que utilizamos la técnica de dilución en agar para evaluar este microorganismo. También esta técnica se puede encontrar de manera macro, es decir, cuando utilizamos cajas de Petri con nuestro medio de cultivo, y de manera micro, cuando lo hacemos a través de placas de 96 pozos. Bueno, entonces voy a empezar a dar como en detalle cómo es el montaje de la técnica de dilución en agar. Sin embargo, pues quiero empezar con unos aspectos que me parecen importantes de tener en cuenta antes de que ustedes deseen realizar un procedimiento de estos. Entonces, vamos a hacer como una especie de checklist de qué es lo que necesitamos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta pues, son las cepas que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, estas cepas pues tienen que ser cepas de referencia, tienen que ser cepas que estén caracterizadas, pues que se encuentren en bancos de organismos pues que estén certificados y que estén completamente caracterizados. Deben ser cepas, esto es muy importante, tienen que ser cepas que al momento de utilizarlas se encuentren en fase de crecimiento exponencial. ¿Sí? Esto es porque el microorganismo pues en ese momento pues está estaba pues hasta ahora creciendo y pues produciendo pues su metabolismo primario y pues es en ese momento en donde nosotros utilizamos los extractos para evaluarlos. Entonces, como dato, pues yo tengo que determinar primero cuál es esa fase, en qué momento pues ese microorganismo logra llegar a su fase de crecimiento exponencial. Pues para ello pues debo realizar una curva de crecimiento y determinarla en caso de que no se sepa. Obviamente pues tiene que ser una cepa que sea pura, ¿sí? Entonces esa pureza pues hay que verificarla durante todo el momento de nuestro montaje, antes, durante y después de los ensayos. Y es también muy interesante no solamente utilizar cepas de referencia en nuestros estudios, sino también, de ser posible, si tratamos con microorganismos causantes de enfermedades infecciosas, incluir cepas clínicas en los ensayos. Esto nos permite de alguna forma tener un background más grande de cuál puede ser la actividad antimicrobiana de nuestro extracto de interés. Eh, bueno, respecto también a la planta, hay que tener una información importante y es que, bueno, en estos estudios debemos indicar cuál es la parte de la planta que estamos trabajando. Entonces, si estamos trabajando hojas, si estamos trabajando tallos, si estamos trabajando flores, frutos, la planta completa, las partes aéreas, eso hay que indicarlo pues en nuestros reportes. También hacer una revisión pues de los posibles estudios etnobotánicos, es decir, del uso tradicional que puedan tener estas plantas, antecedentes bibliográficos, esto sí es muy importante, pues si hay algún reporte de actividad biológica que se haya reportado anteriormente, no interesa si es exclusivamente la actividad que nosotros estamos buscando, sino pues puede ser otras actividades que pues puedan ser de interés y que podamos relacionar de alguna otra forma. También tener en cuenta algunas variabilidades de factores abióticos y geográficos. Esto, pues, digamos, si yo trabajo la misma planta, pero pues es una persona que tiene un cultivo diferente en otra parte del mundo, pues estos resultados, pues, es posible que varíen. Al igual que algunos factores, como por ejemplo, si cuando se colectó la planta, si hubo periodo de lluvia, si hubo periodo de sequía, inclusive cómo está si en los datos de cómo estaban las condiciones del suelo, entre otras. Obviamente, como siguiente paso, pues también debemos tener en cuenta que pues, nuestras plantas tienen que estar caracterizadas, es decir, deben estar dispuestas en un herbario en donde se haga la respectiva caracterización taxonómica, pues, es decir, pues que realmente estamos trabajando con la planta que y no menos importante, tener claro los aspectos éticos que nos involucran en nuestros estudios. Normalmente cuando hacemos recolección de especies silvestres, aquí en Colombia se requiere un permiso de recolección de especies silvestres, pues que nos permite trabajar a nivel de extracto y hacer pues nuestros estudios
respectivos. Es posible que también se requieran permisos adicionales, como por ejemplo puede ser el permiso de acceso a recursos genéticos y entre otros aspectos. Entonces, respecto al extracto, bueno, entonces recuerden que aquí, cuando vamos a iniciar nuestros estudios in vitro, nosotros vamos a recibir nuestro extracto seco, ¿no? Entonces, es decir, si estamos trabajando pues, de manera interdisciplinar, pues normalmente lo que pasa es que nos entregan como tal el extracto y nosotros pues debemos hacer la evaluación de actividad biológica, ¿sí? Entonces, como ese extracto viene seco, pues nosotros debemos hacer una selección del solvente que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, esa selección de disolvente pues depende de varios factores, como puede ser primero pues la polaridad de los compuestos de interés. Entonces, pues si estamos trabajando con compuestos polares, pues debemos de elegir un disolvente que sea polar. También tiene que tener una buena solubilidad en el extracto, es decir, que se disuelva completamente y también que se disuelva muy bien en el medio de cultivo. Es importante que cuando nosotros mezclamos el extracto con el medio de cultivo, pues se disuelvan de manera homogénea y queden pues dispersos por toda la caja de PET, ¿sí? Pues bueno, también debe tener viscosidad baja, no deben ser citotóxicos, eso es muy importante, ahorita lo vamos a explicar cuando lleguemos a los controles, y pues deben ser disolventes que sean estables al calor, al oxígeno y a la luz. Usualmente cuando trabajamos con extractos, siempre debemos proteger de la luz, ya sea pues utilizando papel aluminio o ocultándolos pues de la luz visible. Entonces, pues estos son algunos solventes que se utilizan normalmente para la extracción. Entonces, pues aquí tenemos solventes de polaridad baja, polaridad media y polaridad alta. Entonces, dependiendo, pues, como les decía, la polaridad de los compuestos que nosotros queramos evaluar y también de antecedentes premios, pues así de esa manera, pues nosotros hacemos selección del disolvente pues, que nosotros queramos emplear. ¿Sí? Otro aspecto muy importante es respecto a la esterilidad del extracto. Es importante que nosotros evaluemos un extracto que sea estéril. Y eso es realmente un pequeño problema pues, a nivel metodológico porque, como ustedes saben, muchos los de extracción emplean el calor o emplean radiación que es posible que, pues, que afecte la composición química del extracto en sí. Entonces, lo que nosotros hacemos utilizar métodos físicos de extracción. Entonces hacemos uso pues, de un filtro de jeringa de tamaño de cobre 0.22 micras. También el material del filtro es importante tenerlo en cuenta. Esto va a depender pues, del solvente que ustedes estén utilizando. Pues, eso pues, ya se revisa con la respectiva casa comercial, pero pues ustedes miran que el material del filtro sea afín al disolvente. Entonces, lo que nosotros hacemos una pequeña prueba de esterilidad antes de arrancar a evaluar los extractos, y es que partimos pues de nuestros extractos en solución, los pasamos por un filtro de 22 micras y ya hacemos la siembra pues en superficie en medios nutritivos. Puede ser agar nutritivo, puede ser agar saburo si quieren evaluar crecimiento de hongos, entre otros medios de cultivo, y los dejamos incubando a 37 grados centígrados y los dejamos entre 3 a 5 días y pues observamos que haya ausencia de crecimiento. Entonces, una vez nosotros validemos la esterilidad de nuestros extractos, ya podemos almacenarlos a temperatura de -70. De esta manera, pues no se pierde la estabilidad de los compuestos del extracto allí y pues ahí los tendremos almacenados hasta su uso. Otro aspecto que hay que tener en cuenta ya es como tal el rango de concentraciones que yo quiera evaluar. ¿Cómo escoger ese rango de concentraciones? Entonces, en nuestro caso no conocíamos exactamente cómo se iba a comportar nuestro extracto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue escoger concentraciones más o menos grandes hasta un amplio concentraciones más o menos diluidas. Es decir, cogimos un rango amplio de concentraciones para tener una mejor idea de cómo se iba a comportar nuestro extracto. Entonces, aquí lo que pueden notar es que cada vez es que se suele trabajar cada concentración en divisiones hacia la mitad,
¿sí? Es decir, vamos a hacer una dilución 1 en 2. Entonces siempre trabajamos, si arrancamos con una concentración de 1000 microgramos mililitro, entonces pues la siguiente va a ser 500, 250, 125 y así sucesivamente. Lo que hemos aprendido también en nuestro laboratorio es que como, pues, puede resultar ser una técnica bastante dispendiosa y bastante costosa pues, en términos de uso de medio de cultivo de materiales. Entonces se suele utilizar primero, usamos 1 o 2 concentraciones primero, es decir, por ejemplo, pueden evaluar 1500 microgramos mililitro y dependiendo de la actividad que ustedes obtengan, pues pueden ir reduciendo la concentración del medio de cultivo. Y una cosa muy importante en estos estudios son los controles. Recuerden que los controles pues, nos dan la validez de nuestra técnica y que de verdad los resultados que estamos obteniendo son realmente del extracto y no de otro factor que pueda estar presente. Entonces, pues en nuestro laboratorio empleamos varios controles. Entonces voy a empezar de izquierda a derecha. El primer control que nosotros hacemos es el control de viabilidad, en donde lo hacemos en varios momentos, tanto al inicio como al final. Inclusive lo pueden hacer durante el experimento. Esto es, digamos que es como un tipo de control negativo, en donde nosotros vemos pues que el microorganismo esté creciendo apropiadamente y pues que también el medio de cultivo esté en buen estado, es decir, que le esté proporcionando los nutrientes al microorganismo para su crecimiento. Esto porque lo hacemos en diferentes momentos, entonces, como les decía, el Helicobacter es muy sensible al oxígeno, entonces esto nos garantiza la viabilidad del microorganismo durante todo el montaje y que no vayamos a obtener falsos positivos en nuestros estudios. Otro control que montamos es el control del vehículo, entonces este control es el que permite evaluar si el solvente que nosotros estamos utilizando del extracto no tiene actividad antimicrobiana. ¿Sí? Entonces, ¿qué control del vehículo usar? Pues depende de la revisión, pueden hacer revisión de literatura o pueden hacer una prueba de susceptibilidad con el disolvente que ustedes estén utilizando, pues similar a como les estaba explicando previamente, cogen diferentes concentraciones de disolvente y pues evalúan a qué concentración máxima puedan evaluar su disolvente y pues que este no tenga interferencias con el resultado de su técnica. En nuestro caso, pues utilizamos dimetilsulfox como solvente, pues es un solvente excelente en cuanto a que permite recuperar tanto compuestos de manera de polaridad media, medianamente polares, y también algunos compuestos apolares, pues que de cierta manera nos dan un background un poco más grande de en general de todas las composiciones que puede tener el extracto y pues cuál puede ser su actividad. Y finalmente, como control positivo, utilizamos pues una sustancia que tenga claramente pues una actividad antimicrobiana y pues que claramente esté estandarizada y que sea reproducible. Entonces nosotros empleamos amoxicilina de esa concentración. Esto lo sacamos directamente del EUCAS a examinar los valores de concentraciones mínimas inhibitorias que estaban reportadas en, en esas fuentes. Y aquí pues observamos claramente pues que el microorganismo no está creciendo. Entonces una vez estos controles pues estén correctamente montados, nos permite pues validar nuestra técnica y pues iniciar pues nuestra evaluación como tal de la actividad de los extractos. Un factor no menos importante es que pues, es importante evaluar la pureza pues, mediante varios métodos bioquímicos y microbiológicos, como puede ser la correlación de Gram, como puede ser redes bioquímicas, como puede ser PCR si lo pueden hacer. Y, y finalmente, esta técnica pues, nos da un valor que se conoce como la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué es la concentración mínima inhibitoria? Simplemente es la mínima concentración en la que se observa de manera visible inhibición del crecimiento del microorganismo. Entonces, acá hay un problema y es que esta técnica nos da un valor cuantitativo, un valor numérico, pero nosotros, digamos, ¿cómo hacemos para saber si esa actividad es buena, si es mala, si es mucha, si es poquita? Y es que, lastimosamente, pues cuando hice revisión por literatura, todavía tampoco tenemos un estándar
universal de cómo considerar esta concentración mínima inhibitoria para este tipo de sustancias, como lo son los extractos. Entonces, en la literatura algunos autores se han preocupado por hacer algunos criterios que nosotros podamos tener en cuenta para considerar un extracto activo o no activo. ¿Sí? Entonces, este es uno de Hollex y colaboradores, en donde él determina que un extracto que tenga una concentración mínima inhibitoria superior a 1000 microgramos mililitro se considera un extracto inactivo y es un extracto que posiblemente no tenga una aplicación clínica ideal. Entre 500 a 1000 se considera una actividad débil, entre 100 y 500 moderada, y un extracto menor a 100 microgramos mililitro pues se considera un extracto que puede tener una buena actividad y que puede ser considerado candidato promisorio a continuar en otras fases de estudio de la actividad de los extractos. Este es otro reporte que hizo Ríos en una revisión de plantas medicinales y antimicrobiana, que es como muy parecido a la que vimos anteriormente, en donde los extractos con concentraciones mínimas inhibitorias menores a 100 microgramos mililitro también pueden considerarse extractos como promisorios. Y para compuestos puros, eso sí, pues también se mencionan varias fuentes, tienen que ser inferior a 10 microgramos mililitro para considerar los que tienen buena actividad antimicrobiana. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer el procedimiento como tal de dilución agar. Una vez tuvimos claros los anteriores criterios, entonces ya vimos más o menos los dos primeros puntos que fueron pues que la preparación de la cepa, es decir, pues que tenemos que garantizar que nuestro microorganismo se encuentre en fase de crecimiento exponencial y preparar las soluciones stock que vamos a hacer dependiendo del rango de concentraciones que nosotros deseemos evaluar. Entonces vamos a ver los siguientes pasos. Entonces, como para la preparación de como tal del medio de cultivo, entonces como les mencioné ya también anteriormente, el medio de cultivo que se utiliza para estas técnicas es medio Müller-Hinton. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mezclarlo con la concentración del extracto que vayamos a evaluar. Esto se hace siempre en cajas de Petri individual, es decir, cada caja pues vamos a tener solamente una concentración de extracto que vaya a evaluar. Y aquí hago digamos, una anotación puntual y es que debemos de tener en cuenta pues que ahí estamos haciendo un efecto de dilución, ¿sí? Entonces, pues esas son, ahí como en amarillo, pues esas son las diluciones que nosotros hacemos, pero eso va a depender de qué, va a depender de la concentración de extracto que ustedes quieran tener al final y de la concentración disolvente que ustedes quieran tener al final. Es decir, ahí tienen que garantizar que la concentración final que ustedes tienen de disolvente pues no tenga actividad citotóxica y segundo, pues que la concentración de extracto final pues sea la que ustedes quisieran evaluar, ¿sí? Es decir, que previamente pues ustedes tuvieron que realizar soluciones de concentraciones a una mayor concentración, teniendo en cuenta pues este factor de dilución que se hace allí. Entonces, bueno, entonces una vez los mezclamos muy bien y los dejamos secar un promedio de 30 a 45 minutos hasta que se solidifique muy bien el medio de cultivo. Y este medio de cultivo nos dura un máximo de 8 días a temperatura de refrigeración. Mi consejo y lo que he experimentado en el laboratorio es que lo empleen de manera inmediata, es decir, esperen, apenas esté seco el agar, hagan el montaje. Es lo mejor. Y como tal, ya como tal para la siembra, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a preparar una suspensión de McFarland dependiendo del tipo de microorganismo que nosotros estemos trabajando. Si trabajan con microorganismos aerobios, pues lo recomendable es hacer escala 0,5. O si trabajan con microorganismos de crecimiento lento, escala 2. Y esto los dispersan en una placa de 96 pozos. ¿Esto para qué? Este montaje nos permite pues, evaluar de manera simultánea pues, varias cepas, ¿sí? Y lo podemos hacer pues, por medio de alguno de estos dos instrumentos, ya sea con un replicador de Stirls o ya sea con una micropipeta multicanal. ¿Sí? Es de que va a depender el uso del uno y otro. Si están, digamos, si durante su procedimiento quieren solo evaluar un solo extracto, pueden utilizar el replicador,
pero si ya están evaluando más de un tipo de extracto, lo recomendable es trabajar con micropipeta para evitar contaminación cruzada. ¿Sí? Más o menos se toca entre 1 y 2 microlitros de suspensión de microorganismos y pues vamos a sembrar nuestra bacteria más o menos como se ve en el esquema. Entonces ya una vez terminemos la siembra, pues vamos a proceder con la incubación. Aquí están algunos tiempos de incubación. Si trabajan con microorganismos aerobios, 16 a 18 horas. Y si trabajan con microorganismos de crecimiento lento, pues este va a ser por 72 horas, un tiempo mucho más largo. Y bueno, entonces, ¿cómo determinamos esa concentración de mínima inhibitoria? Entonces aquí pues les traje pues algunos ejemplos de cómo realizarla. Entonces aquí vemos que las cajitas aquí que están rojas, quiere decir que no hubo crecimiento, y en las cajitas que son como grisecitas, hubo crecimiento. Entonces, en esta primera gama de concentraciones, aquí podemos ver que la última concentración en donde no hubo crecimiento fue 500. Es decir, que la concentración mínima inhibitoria que se debe reportar son 500 microgramos mililitro. ¿Sí? Para este ejemplo, entonces aquí vemos que no hubo crecimiento aquí vemos que no hubo crecimiento a ninguna, aquí creo que me equivoqué, creo que está inverso, me disculpan. Entonces aquí como está sin crecimiento en ninguna, entonces eso quiere decir que la concentración mínima inhibitoria es menor a 125 microgramos mililitros, es decir que cuando tengan una concentración menor, yo tengo que evaluar concentraciones más diluidas, ¿sí? Y cuando vea crecimiento en absolutamente pues, todas las concentraciones, entonces, pues yo tengo que reportar mi concentración mínima inhibitoria igual a mayor a 1000 microgramos mililitros, pues para el caso de los ejemplos. Aquí me disculpan que tengo los valores cruzados. Y ya como tal, para terminar, quiero mostrar pues algunos resultados de investigación pues, que hemos tenido en nuestro grupo. Entonces, nosotros trabajamos principalmente con dos géneros de plantas en el momento, que es el género Ilex y el género Passiflora. Principalmente trabajamos en estas plantas porque en cuanto al género Passiflora, si bien su uso tradicional principal es como sedante, dentro de esta especie se reportan compuestos metabolitos secundarios como flavonoides que en la literatura se reportan que tienen una amplia variedad de estos compuestos, es decir, tienen una buena actividad antimicrobiana y pues, existen muchos tipos de estos metabolitos y gran variedad de ellos. En cuanto al género Ilex, pues hay un uso tradicional que se reporta que tienen propiedades gastroprotectoras y pues son bebidas que se usan tradicionalmente que suelen tener un contenido elevado de cafeína, pues especialmente algunos en países de América del Sur, como Argentina, como Brasil, esos son los principales. Y pues dentro de los compuestos mayoritarios, pues tenemos la cafeína, ácidos fenólicos y flavonoides. Entonces, lo que estamos buscando es evaluar diferentes géneros de estas especies, pues frente a Helicobacter pylori. Entonces aquí tenemos algunos resultados que hemos obtenido hasta el momento, pues que han sido eh, realizados por estudiantes de pregrado de la universidad. Entonces tenemos 3 especies de pasiflora, Passiflora tripartita variante morísima, Passiflora terminiana y Passiflora edulis variante edulis. Y tenemos las especies de Iles guayusa e Iles paraguanensis. Aquí tenemos pues los respectivos nombres comunes. Y pues como pueden notar, nosotros evaluamos diferentes procesos extractivos, porque de alguna forma queríamos comparar variaciones en la actividad de uso, digamos, más estandarizado en el laboratorio versus el uso tradicional. Entonces, pues, como se pueden dar cuenta, en sí las actividades antimicrobianas que nosotros hemos obtenido, si tenemos en cuenta los criterios que vimos anteriormente, se pueden considerar que son concentraciones pues con actividad baja, a excepción de iguanisis, pues que obtenimos una concentración de actividad moderada eh, eh, para el extracto hidroetanólico. Entonces, pues teniendo en cuenta estos resultados, aquí pueden ver también parte del montaje que nosotros realizamos. Entonces, este es el control de habilidad. Aquí encontramos que hubo crecimiento de los microorganismos. Estas son las cepas de referencia que nosotros empleamos de Helicobacter pylori.
Aquí pueden ver pues crecimiento, hacemos los montajes por triplicado y este es el montaje de como tal evaluando la concentración de extracto que pues hasta el momento es la que mejor actividad antimicrobiana nos ha dado. Y aquí pues podemos ver la ausencia de crecimiento pues de este microorganismo. Entonces, dados esos resultados, pues tenemos unas perspectivas que constituyen la tesis de maestría pues que me encuentro desarrollando y es que vamos a fraccionar esos extractos que nos dieron principalmente con una actividad antimicrobiana inicial y queremos saber si con el fraccionamiento esa actividad mejora o si por el contrario dependiendo de pues, esos resultados vamos a hacer una purificación de compuestos activos y pues, si nos permite y si podemos avanzar, podemos evaluar de manera in vivo pues, estas fracciones y compuestos pues, en modelos animales. Entonces, como resumen, ya terminando, eh, todo el conocimiento o el mensaje que yo les quiero mandar es que todo el conocimiento que ustedes tengan respecto a las metodologías es importante, ¿sí? A veces cuando nosotros trabajamos en este tipo de proyectos interdisciplinares, como que nos concentramos solamente en lo que nosotros somos buenos. Y aquí lo bonito y lo interesante es aprender de otros campos que puedan ser, que nos puedan aportar nuestros resultados y a nuestra discusión. Entonces, por ejemplo, algunos aspectos botánicos de la planta que puedan ser importantes para la identificación, ese conocimiento es importante. El conocimiento también de los metabolitos a nivel de por qué la planta los produce, ¿sí? Hay algunos aspectos de ecología química que pueden darnos alguna luz de qué condiciones, si hay algunas asociaciones ecológicas con otros organismos, se puedan producir un determinado de metabolitos secundarios, condiciones que pueda tener el suelo, inclusive la microbiota que puede haber allí, pueden influir en la producción de estos metabolitos y también el paciente. Entonces, conocer a fondo la enfermedad es muy importante, pues porque así podemos direccionar nuestro estudio pues, de una manera correcta. También pues preferir los métodos de dilución en lugar de los métodos de difusión. No quiere decir que los métodos de difusión no se puedan emplear, simplemente pues que tenemos que claro cuál es el alcance que estos tienen y pues qué tipo de resultados nos aportan para la evaluación de actividad antimicrobiana. Conocer en detalle los microorganismos que vamos a evaluar y realizar réplicas de manera que pues garanticemos que los resultados que nosotros publicamos sean reproducibles y pues los controles que ustedes tengan. Entonces no me queda pues más que agradecer a mis tutores, a Balistas Palacios y al profesor Jason Costa, pues, que están direccionando mi tesis de maestría. También quiero dar agradecimientos especiales a la doctora Claudia Cuervo, que fue muy importante para mi formación de pregrado y que al día de hoy sigue siendo como una fuente de motivación para mis estudios y mi crecimiento personal. Al grupo de laboratorio de bacteriología especial y al grupo de fitoquímica que pues han ayudado al desarrollo de este trabajo y de este webinar, a mi familia, a mis amigos y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Entonces pues aquí les dejo pues mis datos de contacto por si quieren hacerme alguna duda, inquietud y pues quedo atento a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy interesante la charla, súper didáctica. Muchas gracias. Sí, tenemos várias perguntas, mais ou menos vou seguir aqui em ordem cronológica conforme apareceram. A primeira é: qual método qualitativo consideras que sea melhor para evaluar a atividade microbiana do extrato? Bueno, la respuesta es depende del modelo que tú tengas. Si tienes microorganismos de crecimiento lento, lo más probable es que la dilución en agar te sirva mejor. Pero si tienes microorganismos aerobios, puedes utilizar la microdilución en caldo, pues de hecho es la técnica que recomiendan las guías del CDSI. Pero lo que sí te recomiendo es que tengas en cuenta, o sea, que estandarices muy bien la técnica por los interferentes que puedan usarse, en especial si usas técnicas colorimétricas para mirar viabilidad y pues eso básicamente. Perfeito.
Perfecto. Outra pergunta era: qual a concentração final del vehículo, entre parênteses, de MSO, que vosotros utilizáis en los experimentos de actividade microbiana? Ou seja, qual a concentração de DMSO que não afeta o crescimento microbiano de forma general? Bueno, para nuestro modelo, la concentración final de MSO que no nos afecta es el 1%. Entonces, siempre garantizamos que lo que hacemos es que hacemos una solución stock de MSO a una concentración mayor, de tal forma que cuando se prepara con el extracto y hacemos la dilución, es decir, la mezcla, nos queda al 1%. Pues según lo que, eso lo hicimos según en los reportes en literatura, pero también en la parte práctica, pues es la concentración pues, que hemos visto que no tiene ninguna actividad citotóxica frente a la bacteria. Perfecto, muchas gracias. Outra pergunta é: quando se aplica o método de microdiluição em caldo, é válido medir a absorvância de las diluições que han sido sembradas com o microorganismo para determinar a concentração de biomassa celular, usando a curva de calibração, com o fim de quantificar o crescimento das bactérias? Sí es válido. De hecho, pues así se hace inicialmente. Cuando se tiene una microplaca, lo que se hace es cuantificar la biomasa por medio de absorbancia y pues claramente pues tiene que haber una curva de calibración. Obviamente que la absorbancia que se evalúa va a depender del modelo en el que tú estás trabajando. Entonces, pues mi sugerencia es hacer una revisión de literatura pues para saber cuáles son eh, esas observancias en las que pues, se puede leer y se puede cuantificar pues, de manera actual pues, la posible actividad antimicrobiana que tenga. Pero pues igual recuerda que es un método indirecto, ¿no? Porque es posible que se sobreestime la actividad antimicrobiana que haya, ¿no? Teniendo en cuenta pues porque no estás mirando viabilidad. Entonces es posible que haya ahí una sobreestimación y de alguna manera pues, de pronto sería buscar el montaje de algunos controles por ejemplo, de ruido de fondo, pues que te permitan de alguna manera descartar esa, como esa interferente que puede haber ahí. Perfeito. Outra pergunta também de maneira general, assim, é, disse: se trabalhas com biotografia em cromatografia em capa delgada, como se estiliza, perdão, vou repetir. Como esterilizáis la placa de CCD antes de ponerla en la placa de Petri? Pues realmente no he visto y pues no he tenido la oportunidad de trabajar con ese método, entonces no sabría decir si digamos, hay un procedimiento de esterilización antes de ese montaje, de como tal de la biotografía. Esto más que todo lo recomendé fue para métodos cuantitativos, es decir, para dilución en caldo, para dilución en agar, sí es importante tener un extracto estéril, pero para ese como tal, la verdad no sabría decirte si hay un proceso de esterilización previo. Creería que no, pues porque es un método cualitativo, pero no sé. Ok. Há duas outras perguntas que são mais vinculadas à composição química dos resultados apresentados. Então, perguntam de los flavonoides, quais são os principais encontrados que exercem atividade microbiana? Ah, Eh, ou seja, se já han evaluado algum de los flavonoides que mencionaste. bueno, como tal, no hemos llegado a hablar concretamente de actividad antimicrobiana de algún flavonoide en específico. Sí sé que hay algunas reportes en literatura que han demostrado que, por ejemplo, flavonas como la quercetina, la lurenina y algunos flavonoides glicosilados, como por ejemplo la isorientina, la orientina, han tenido actividad antimicrobiana contra el Helicobacter pylori, pero pues han sido reportes en literatura. Hasta el momento pues vamos en un estudio preliminar de actividad antimicrobiana a nivel in vitro. Perfeito. E a última pergunta que temos acá é: se esperaria que os compostos tipo polifenoles estén presentes em los extractos de alta polaridade, a que se atribui que a atividade se baja nos processos e espécies mostrados?
Bueno, pues es posible que pues en este tipo de compuestos, pues puede ser que haya un efecto ¿de qué? De inhibición, digamos, por parte estos efectos de antagonismo que puedan haber al trabajar pues con esta mezcla de extractos, ¿no? Entonces es posible que pues las actividades iniciales pues hayan dado bajas. Esa es nuestra hipótesis. Entonces lo que se espera es que con el fraccionamiento es posible que al evaluar concretamente pues este grupo de compuestos, ¿no? De acuerdo a la polaridad, eh, se pueda ver un incremento en la actividad antimicrobiana. Perfecto, Sebastián. Nuevamente, muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy didáctico, muy interesante, muy claro cuanto a las dificultades de trabajar con Helicobacter pylori y un campo muy interesante para desenvolver los trabajos investigativos en la área de productos naturales. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias a todos. Perfecto. Pasa.